Bienvenidos a la lección número 4, la parte final, objetivos 5 y 6 de la lección número 4. Estamos en el curso de discipulado de Casa sobre la Roca. En esta lección vamos a ver, dice el Espíritu Santo obrando por medio de nuestra vida. Cuán importante es entender esto, que el Espíritu Santo quiere obrar a través de nosotros y Él quiere glorificarse. Por eso es importante la participación del Espíritu Santo en el ministerio. Este objetivo 5 dice identificar dos fuerzas opuestas en su vida. Usted va a encontrar que hay dos fuerzas que se oponen en hacer, dos fuerzas que son opuestas, pero cada una de ellas busca un objetivo determinado, pero hay una lucha entre estas dos fuerzas. Y el objetivo 6 va de la mano también. El objetivo 6 dice describir su parte para lograr andar en el Espíritu. Y vemos en la imagen, dice, Señor, de mi vida te doy el control. Cuán importante es entender que si queremos ser usados por el Espíritu Santo y si queremos andar en el Espíritu, debemos de darle el control de nuestras vidas al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo actúa en la vida de todos los verdaderos creyentes. La cuestión o la pregunta es, ¿cómo lo hace? El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es físico y es fácilmente identificable, dice. A veces nos referimos a él como el hombre exterior. Entonces, la parte de nuestro cuerpo se identifica fácilmente, el hombre exterior. Para ser más específico, dice, el alma es considerada la parte del hombre que contiene la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, y la tercera parte de nuestro ser es el espíritu. El espíritu es generalmente considerado como la parte del ser humano que recibe vida o es regenerada cuando nacemos de nuevo y se vincula al Espíritu de Dios. Entonces, cuán importante es entender esto, que nosotros estamos compuestos de tres cosas, pero tres cosas que no se pueden separar, en nuestro diario vivir. O sea, pero están juntas, pero cada una de estas partes de nuestro ser cumple una función muy importante. Como decíamos, el cuerpo es el hombre exterior, lo que nos conecta con lo que está afuera, y el alma tiene que ver con nuestra mente, voluntad y emociones. Y el espíritu es lo que se regenera o lo que va directamente a recibir el Espíritu de Dios. Se va a conectar con el Espíritu nuestro, con el Espíritu de Dios. Ahora, en otras palabras, el espíritu humano es el punto de contacto entre Dios y la humanidad redimida. Entonces, el espíritu del hombre, como se mencionaba anteriormente, es ese punto que se va a contactar con Dios y nuestra humanidad redimida que ha vuelto a nacer. El espíritu está activo en nuestro hombre interior, debido a que tenemos una voluntad u organismo moral libre que tiene el poder de elegir o de tomar decisiones. Podemos tener la sensación de que nuestra vida es como un campo de batalla. O sea, a diario nosotros tenemos que tomar decisiones y muchas de estas a veces van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Por eso puede ser que consideremos nuestras vidas como un campo de batalla en la cual están las fuerzas del espíritu y las fuerzas de la carne queriendo tomar ventaja de nuestra vida. A medida que el Espíritu de Dios procura dirigir nuestra vida comunicándose a través de nuestro espíritu a nuestra alma, la naturaleza humana pecaminosa junto con la voluntad pudiera resistirlo. O sea, en síntesis, ahí está la naturaleza humana que es pecaminosa, que sería una fuerza que se opone a la nueva vida en Cristo, que es a través del Espíritu de Dios que se ha regenerado en nuestro ser.
Es posible que ocurra una lucha espiritual como se describe en el libro de Gálatas, capítulo 5, 16 al 17. Gálatas, capítulo 5, 16 al 17. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Por ejemplo, como se describe en Gálatas 5, 16 y 17, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces ahí está la lucha, ¿no? Andad en el espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, o sea, el deseo de la carne y el deseo del espíritu, para que no hagáis lo que quieran, ¿no? O sea, están luchando. Hay una batalla, por eso como se describe aquí, nuestros deseos pecaminosos y el deseo del espíritu de agradar a Dios. Nuestro espíritu se torna en un campo de batalla cuando rehusamos permitir al Espíritu de Dios que dirija nuestra vida. ¿Ha visto alguna vez a dos personas que se estaban peleando o sea, por poseer un objeto? O sea, como que dámelo, ¿no? En esto nos pasa tal vez en la niñez, a veces que estamos peleándonos por una comida, puede ser, por algún objeto, un juguete, y como que estamos jaloneándonos, al final queriendo cada uno quedarse con el objeto en sí. Entonces, se parece que va a destrozarse ese objeto. Y más o menos eso es lo que ocurre, dice, en la batalla espiritual que hemos leído hace rato en Gálatas 5, 16 y 17, que dice que no, que deberíamos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuán importante es esto y vamos a verlo más adelante, cómo podemos andar en el espíritu. Pero ahí está la lucha. Nuestro espíritu quiere enfocarse en las cosas de Dios, pero nuestra carne pecaminosa, quiere satisfacer sus propios deseos. Ahora dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aplicación 18. Dice, lea el libro de Gálatas capítulos 5, 16 y 17. Según el versículo 17, ¿cuáles son las dos fuerzas que se oponen entre sí? ¿Cuáles son esas dos fuerzas que se oponen según el versículo 17? Podríamos decir que es, como lo voy a leer, Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. En otras palabras, diríamos que es la naturaleza humana pecaminosa, o sea, que es el deseo de la carne, nuestra naturaleza humana pecaminosa, y la otra parte sería, la otra fuerza es el Espíritu Santo. O sea, ahí está la lucha, nuestra naturaleza pecaminosa, caída, y el Espíritu Santo. Y esa naturaleza caída, obviamente, la naturaleza pecaminosa, cuando hemos recibido a Jesús, ha venido el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero se habla de una transformación progresiva que ha hecho el Espíritu Santo y aún sigue trabajando en nosotros. Pero esas dos fuerzas son las que se oponen en la actualidad. Nuestra naturaleza humana y el Espíritu Santo. Si leemos Gálatas 5, 19 al 23, dice, describe primeramente nuestra vida cuando la naturaleza humana está en control y luego cuando el Espíritu Santo está en control.
La naturaleza humana produce vida destructiva, como la descrita en los versículos 19 al 21. Podemos leer Gálatas 5, 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ya ahí hace una lista, ¿no? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí podemos ver una lista. Obviamente, tal vez algunos pecados no están incluidos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no se habla de las drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, o el fumar cigarrillos, cosas que obviamente son malas, pero tal vez podríamos encerrarlas en el versículo 21 cuando dice en la segunda parte, y cosas semejantes a estas, cosas semejantes a estas. Entonces la naturaleza humana produce una vida destructiva, o sea, nunca la naturaleza humana pecaminosa, caída, no regenerada, va a producir cosas buenas, siempre va a apuntar a destruir. Y estas cosas son las que se mencionan, ¿no? Estos pecados que hemos leído son aquellos que apuntan a la destrucción, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu Santo, dice, este controla nuestro espíritu. O sea, cuán importante es entender eso. O sea, nuestra naturaleza humana sin Cristo va a apuntar a la destrucción, pero nuestra naturaleza humana, cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y controla nuestro espíritu, va a producir un estilo de vida totalmente diferente. Por eso es importante aprender a vivir en el Espíritu y que el Espíritu Santo nos controle, porque es el único que puede producir un estilo de vida diferente. O sea, podemos conocer a veces en el mundo personas que pueden ser honestas, amables, pero si no tienen al Espíritu Santo de Dios, simplemente puede ser que tengan cosas buenas, sí, pero el único que puede hacer la obra integralmente es el Espíritu Santo. Y eso hablamos de integridad que solamente el Espíritu Santo puede producir. Aplicación 19. Las cualidades en Gálatas 5:22 al 23 se desarrollan por el control del Espíritu Santo en, en nuestro espíritu y se las denomina frutos del Espíritu. Escriba estas 9 cualidades en el orden que se menciona. Voy a leerlo y ustedes pueden anotarlo en sus cuadernos. Cuando dice, más el fruto del Espíritu es, y comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me gusta que aquí dice que el Espíritu Santo, cuando Él toma el control en nuestro espíritu, Él va a producir frutos. Y estos frutos, como dice el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay un pecado en ser todas estas cosas. No hay algo que diga, no seas muy paciente, no seas muy bondadoso, no seas muy manso, etcétera. O sea, contra estas cosas que produce el Espíritu Santo no hay ley. Entonces, anoten estas 9 cosas en su cuaderno y pregúntese también cuánto de estas 9 cosas están en su vida, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a entender mucho si están el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros o no. Aplicación número 20. Ungido por el Espíritu Santo, Jesús recibió dones para su ministerio humano.
Lea nuevamente Hechos 10:38. Vamos a leer Hechos 10:38. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La pregunta, dice después de leer Hechos 10:38, es, ¿qué hizo Jesús cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre él? ¿Qué es lo que hizo? Porque dice que el Espíritu Santo lo ungió. ¿Y qué comenzó a hacer? Y dice, ¿cómo anduvo haciendo bienes? Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesús recibe la unción del Espíritu Santo, lo que Él hace es hacer bienes. En todo caso, en esto tiene que ver con sanidades, milagros y tantas cosas que hacía por el Espíritu, echar fuera demonios, liberar a los que estaban oprimidos por el enemigo. Entonces, Él recibió estos dones y dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cuán importante es entender esto, ¿no? Que la unción del Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder para hacer la obra de Dios en esta tierra. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, hará en nosotros la obra que hizo en Jesús. Qué promesa, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que el Espíritu Santo, cuando va a controlarnos, va a hacer lo mismo que hizo en Jesús. ¿Cuántos quieren recibir esa unción? ¿Cuántos quieren recibir esa bendición de parte del Señor que tiene que ver con su espíritu? Cuán importante es entender esto, que ese mismo espíritu que estaba en Jesús puede y está en nosotros y puede hacer la obra que hizo con Jesús en nosotros también. Aplicación 21. Lea el libro de Juan capítulo 14, 12 al 14. ¿Cómo compara Jesús lo que harán quienes creen en Él con lo que Él estaba haciendo? Cuán interesante es leer este pasaje de Juan 14, versículos 12 al 14. Y dice el libro de Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces dice, de cierto digo, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Cuán importante es entender esto. Si nosotros creemos en Jesús, si le hemos entregado nuestras vidas, dice que vamos a hacer las obras que él hacía. Las obras que yo hago, él las hará también. Y la promesa dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí dice, ¿cómo compara Jesús lo que harán quienes creen en Él con lo que Él estaba haciendo? Entonces, primero Él compara diciendo que uno van a hacer las cosas que yo hacía. Los que creen en Él, en Jesucristo, iban a hacer las cosas que Él estaba haciendo. Y la segunda cosa que se incluye, dice, y aún mayores, y aún cosas mayores que las que Jesús hizo. Wow, es una promesa de parte del Señor para nosotros.
En Gálatas capítulo 5:25 dice, vamos a ir a Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuán importante es entender esto, no? Vivir por el Espíritu, porque al final dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, pero vino el Señor y nos dio vida a los que estábamos muertos. Y ahora esta promesa habla de que nosotros que estábamos muertos en otro tiempo, ahora estamos viviendo por el Espíritu. Ahora dice, pero si vivimos por el Espíritu, o sea que el Espíritu nos ha dado vida, el Espíritu Santo ha soplado en nosotros y nos ha hecho vivir. Si vivimos por el Espíritu, dice también, andemos también por el Espíritu. O sea, no es que simplemente el Espíritu me dio vida otra vez, sino que tengo que aprender a vivir, a andar, a caminar por el Espíritu. Por eso dice, otro aspecto del dominio del Espíritu Santo es el control diario de nuestras vidas. O sea, es un control que debe ser a diario, que el Espíritu Santo nos debe de controlar diariamente. No es que solamente el domingo o solamente en Navidad o en fechas importantes el Espíritu tiene que tomar el control. Es todos los días. Y dice, por eso, si el Espíritu Santo controla nuestras vidas a diariamente, además de, dice, la continua entrega de nuestra voluntad, que nosotros le entreguemos nuestra voluntad al Espíritu a diario, le digamos, Espíritu Santo, gobierna, toma el control de mis decisiones. Esto dice, toma el nombre de andar en el Espíritu. Es la forma en que Jesús vivió cada día su experiencia humana. Nosotros también podemos andar en el Espíritu. O sea, si nosotros entendemos esto, pues va a ser muy importante para nosotros andar en el Espíritu. Una cosa es que estamos viviendo por el Espíritu Santo. Un día nos ha encontrado, le hemos entregado nuestra vida y hemos vuelto a nacer, pero otra cosa que después de nacer tengo que hacer es aprender a caminar, a andar, a ser guiado por el Espíritu Santo. Estudia la siguiente ilustración. Como vemos aquí en este cuadro, dice el Espíritu Santo, lo que quiere hacer el Espíritu Santo es controlar nuestro espíritu y nuestra alma. Dentro de esto, Él quiere controlar nuestra voluntad y nosotros tenemos que rendirle nuestra voluntad a Él. Él va a controlar nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestra personalidad y nuestras emociones. Si le entregamos todo esto al Espíritu Santo, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestra personalidad y nuestras emociones, vamos a poder andar por el Espíritu. Y si andamos por el Espíritu, esto es sinónimo de que vamos a tener la vida de Cristo, que vamos a caminar como Él. Además, voy a ver la obra del Espíritu. Y si el Espíritu Santo obra en mí y está obrando y trabajando, voy a hacer las obras de Cristo. Y si sigue el Espíritu Santo trabajando en mí, voy a tener los frutos del Espíritu Santo. Y si tengo los frutos del Espíritu Santo, voy a tener el carácter de Cristo. Y si tengo el carácter de Cristo, vivo la vida de Cristo, hago las obras de Cristo, entonces voy a ser hecho a la imagen de Cristo, voy a parecerme a Él. Dice, muchas otras cosas nos ayudarán a crecer, pero serán tratadas en la lección número 6. Pero es importante que sepamos una de ellas ahora mismo. Nacemos en una familia espiritual provista por Dios para nuestra ayuda. Ahorita nosotros somos parte de una iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hemos nacido en una familia espiritual. O sea, nadie puede decir que no tiene familia, que no tiene hermanos, hermanas.
el Señor ha permitido que nazcamos en una familia espiritual que Él nos ha provisto para nuestra ayuda. Y esta familia espiritual nos tiene que ayudar a ser mejores, a crecer. Por eso es importante nuestra dependencia en una congregación también, para que podamos crecer conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a continuar con la aplicación número 22. Lea el libro de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Cristo situó a personas con dones para ministrar de diversas maneras a la humanidad. Vamos a ver qué dice Efesios 4, 7 al 16. Efesios capítulo 4, 7 al 16. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Dice el libro de Efesios capítulo 4, 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, en el versículo 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, él estableció estos ministerios. Pero, ¿cuál era el propósito de estos ministerios? Según el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que dice el propósito era para que los santos puedan servir en el ministerio, puedan ser perfeccionados para la obra en el servicio del ministerio, para que así puedan edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros entendemos esto, que esos ministerios que el Señor ha constituido nos van a ayudar a poder ser efectivos en el servicio del ministerio. Entonces, esto nos va a ayudar a crecer en la obra de Dios. Debemos de rendir, dice, nuestro espíritu, que tiene que ver con la personalidad, intelecto, capacidad y voluntad o elección, al Espíritu Santo. Si Él, el consolador o ayudador, nos ha de conformar a la semejanza de Jesucristo, en su semejanza satisfacemos el deseo que Dios tiene por nosotros. También satisfacemos nuestra básica necesidad de dirección hacia nuestra meta espiritual. Entonces, si es el Espíritu Santo el comisionado en este caso para prepararnos para un día estar delante de la presencia del Señor, Él nos está formando,
nos está conformando a la semejanza de Jesucristo. Entonces dice, en esa semejanza nosotros vamos a satisfacer el deseo que Dios tiene por nosotros, que seamos semejantes a Cristo. Y también vamos a satisfacer nosotros nuestra básica necesidad de dirección hacia nuestra meta espiritual. Por eso es importante que rindamos nuestra vida al Señor, que le rindamos todo nuestro ser al Espíritu Santo y que nos dejemos guiar por Él. Con esto hemos terminado la lección número 4 de El discipulado en casa sobre la roca.